Bendecida tarde, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y ofrezco una disculpa por la hora en la que estoy enviando esta enseñanza. Tuve algunas situaciones por ahí, sin embargo, estoy tomando este tiempo para poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, por cada mañana, Señor, porque sabemos que tú en todo tiempo estás pendiente de nosotros. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. Señor, que tú prepares nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, porque como siempre, Señor, nuestro anhelo y nuestro objetivo es que cada una de las cosas que tú nos hables, las podamos poner por obra. Toma control, Señor, de mi boca, toma control, Señor, de mis pensamientos, toma control de todo mi ser, Señor, para que yo sea única y exclusivamente la herramienta para que tu palabra fluya y nos ministre en gran manera. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y fue algo que he estado orando, que oré ayer, para que el Señor me diera la palabra que se tiene que compartir el día de hoy. Y bueno, nosotros sabemos a través de la palabra que el Espíritu Santo quiere hacer algo especial en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. En fe, en el Espíritu, ya todo fue hecho. Dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas nuevas ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, cuando hablamos de que por fe ya está todo hecho, pues la fe está relacionada directamente con nuestra mente, con lo que pensamos. Quiere decir que lo que nosotros pensamos va a afectar, ya sea en una forma positiva o negativa, nuestra fe. Es por eso que es importante tener una mente renovada. Tener una mente renovada, ¿cuándo? Todos los días, no solamente en un momento, no solamente cuando de repente somos de esas personas que escuchamos la palabra y en ese momento nos concientizamos y podemos decir sí, es verdad y es cierto, pero pasan unos minutos, pasan unas horas y definitivamente regresamos a la condición que teníamos antes. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que la palabra, que es su palabra, no es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios, sea la que prevalezca en nosotros. Y tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que renueve nuestra mente, el que renueve nuestros pensamientos. Yo les decía que si nosotros decimos que estamos en Cristo, pues la palabra de Dios dice que necesitamos tener una mente renovada, que tenemos que cuidar cuáles son nuestros pensamientos. Y vámonos a la palabra de Dios, a Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, dice que guardemos nuestro corazón. En otras versiones dice que ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Quiere decir que nuestra vida está moldeada por nuestros pensamientos. Y vemos cómo Dios muestra ese
gran interés en cambiar nuestra mente, en cambiar nuestras circunstancias, en cambiar nuestro corazón. Si nosotros queremos que Dios se lleve todos los problemas, que Dios se lleve todo el dolor, que Dios se lleve el sufrimiento, la pena, la enfermedad, la tristeza, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón, porque Dios quiere trabajar en nosotros. Sí, Dios se va a llevar todos los problemas en la medida en la que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Si nosotros no permitimos y cambiamos nuestros pensamientos, nuestro corazón, entonces esa transformación que ya tiene Dios en el Espíritu no va a suceder en nuestra vida hasta que nuestra mente sea renovada, hasta que nuestros pensamientos empiecen a cambiar. Ahora, ¿por qué será tan importante que aprendamos a administrar nuestra mente? ¿Por qué será tan importante que podamos decir lo que dice la palabra, que Él lleve en cautividad nuestros pensamientos a la total obediencia a Cristo? Nosotros tenemos que administrar lo que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van a controlar nuestra vida. Acabamos de leer en Proverbios 4:23, en la versión, que vamos a leer dos versiones. Leímos hace ratito la de Reina Valera y dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra traducción dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Definitivamente lo que hay en nuestro corazón está totalmente relacionado con lo que hay en nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen una gran habilidad para controlar nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, si aceptamos los pensamientos que alguien nos dijo cuando estábamos creciendo, por ejemplo, que nos digan, no vales nada, no importas, si yo acepto ese pensamiento, aunque sea un pensamiento equivocado, eso va a controlar mi vida. Nosotros tenemos que administrar nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla para el pecado. Nuestra mente es el campo de batalla en donde el enemigo va a venir a distorsionar las cosas y va a trabajar y va a poner pensamientos equivocados, va a poner situaciones que no son reales. Por eso la Biblia dice que cuidemos. Hay que cuidar muy bien lo que hay en nuestro corazón, hay que cuidar muy bien lo que hay en nuestra mente. Dios nos habla acerca de una renovación en nuestra forma de pensar, de una reformación o una renovación de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Vámonos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, en los versículos 22 al 23. Dice así la palabra de Dios en Romanos 7, 22 al 23. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra versión, se los voy a leer, dice, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecer. Esta es la traducción latinoamericana. Y una de las razones por qué nos fatigamos mentalmente es porque hay una batalla ahí en nuestro cerebro. ¿Cuándo, hermanos? Las 24 horas del día. Entonces, es algo que nos puede debilitar porque es muy intenso, y es intenso porque nuestra mente es la más grande posesión. O sea, Satanás, el enemigo, quiere nuestro mayor recurso. ¿Y cuál es nuestro mayor recurso? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que administrar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque es la clave para la paz y para la felicidad.
Una mente no administrada nos va a llevar a estar estresados, a sentirnos presionados, a sentirnos intranquilos. En cambio, una mente bien administrada nos va a llevar a la paz, a la tranquilidad. En cambio, una mente, perdón, no administrada nos lleva al conflicto. Una mente administrada nos lleva a la confianza. Una mente no administrada nos lleva al estrés. Cuando nosotros no tratamos de controlar nuestra mente y la forma en la que dirigimos nuestros pensamientos, pues vamos a tener una gran cantidad de estrés en nuestra vida. Sin embargo, o en cambio, una mente administrada nos lleva a la fortaleza, nos lleva a la seguridad, nos lleva a la serenidad. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, en el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, dice, es vida y paz. En la nueva versión dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, dice, lleva a la vida y a la paz. Vamos a reflexionar en algo, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos para llenar nuestra vida con lo que le agrada a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Esto es algo muy personal. Recordemos que la salvación es personal, que la palabra es personal, que la forma en la que yo veo las cosas no necesariamente las está viendo otra persona. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libertad. Sin embargo, la palabra nos va a sanar a cada uno en diferentes áreas. Y esa falta de sanidad en la forma en la que no administramos nuestra mente ahora como hijos de Dios, pues lo único que denota es falta de sanidad. ¿Y quién es el único que nos puede sanar? Dios. Ahora, ¿qué hacemos para llenar nuestra mente con cosas que le desagradan a Dios? Ok, la primera pregunta fue, ¿qué estamos haciendo para llenar nuestra vida con lo que le agrada a Dios? Pero la segunda es la contraparte, ¿qué estamos haciendo para llenar nuestra mente con cosas que le desagradan a Dios? ¿Cómo es que practicamos esa buena o mala administración de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón? Y una muy importante, ¿qué papel está jugando la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, en la vida de cada uno de nosotros, en la forma en la que estamos administrando nuestra mente? Súper importante, amados hermanos. Recordemos que nuestra vida es moldeada por nuestros pensamientos. ¿De qué estoy llenando mi mente? ¿De qué estoy llenando mis pensamientos? ¿Cómo tomo las cosas? Porque si yo me siento aludido, si yo me siento agredido, tiene que ver mucho en lo que hay en mi mente. ¿Cómo estoy recibiendo? Y bueno, es un hecho que Dios quiere cambiar nuestras circunstancias, pero Dios está mucho más interesado en cambiar nuestros pensamientos. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente. Muchos de nosotros no hemos entendido la importancia que tiene esa área en nuestra vida. No hemos entendido por qué tenemos que tener una mente renovada. No hemos entendido por qué Dios quiere transformarnos en esa área. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros vamos a ser atacados por el enemigo a través de nuestros pensamientos. Y no le damos esa importancia. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo voy a lograr renovar mi mente? ¿Cómo voy a lograr renovar mis pensamientos? ¿Cómo lo voy a lograr si no estoy pensando en eso? Vamos a Lucas, capítulo 10, en el versículo 27.
Lucas 10:27. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10:27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que hay que amar a Dios ¿con qué? Con todo, incluyendo ¿qué? Nuestra mente. Esto quiere decir que nuestros pensamientos deben de someterse a un proceso de renovación. Y Dios puede multiplicar los buenos pensamientos en bendiciones abundantes, pero si a diario tenemos más pensamientos negativos que positivos, pues por lógica el resultado van a ser malos. Los pensamientos nos gobiernan y nos gobiernan durante el día. Si nosotros dedicamos mucho tiempo a pensar en cosas negativas, si nosotros dedicamos más tiempo a estar pensando más que orar, pues entonces el resultado va a ser que en forma constante vamos a estar tomando decisiones que pueden ser no buenas, que pueden ser no las acertadas. Y si no sabemos cómo pensar, pues no vamos a obrar bien y lo que tenemos en mente nos va a estorbar para recibir aquello que el Señor quiere darnos. Salmos 139, vamos a la palabra. En Salmos 139, en el versículo 18, dice así la palabra de Dios en Salmos 139, versículo 18. Dice 17, perdón. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahí la palabra de Dios nos está hablando de los pensamientos de Dios. Entonces, los pensamientos de Dios son preciosos. Esto quiere decir que tienen un precio muy alto. Además, pues son muchos, ¿verdad? Muchos los pensamientos de Dios. Y aquí la palabra nos dice que debemos tener la mente como la de Cristo, con muchos pensamientos valiosos. El Salmo 139, ahora sí el 18, dice, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Quiere decir que Dios va a multiplicar nuestros pensamientos. Dios va a multiplicar lo que pensamos. Es por eso que tenemos que pensar, ¿qué? Cosas buenas. Pero ¿qué pasa si yo pienso en lo malo? Pues eso es lo que se va a multiplicar. Si mis pensamientos son de bien, si tengo pensamientos positivos, pues tendré una multiplicación de pensamientos positivos. Pero ¿qué pasa si yo me lleno de pensamientos negativos, si yo me lleno de pensamientos malos? Pues no puedo tener una multiplicación de pensamientos buenos. Voy a tener el resultado de lo que yo estoy pensando. Entonces, normalmente hay una serie de malos entendidos dentro de las relaciones interpersonales, ya sea en la familia, en el trabajo y también en la iglesia. ¿Y de qué creen que se originan estos malos entendidos? Pues se originan de pensamientos malos. Y entonces estos pensamientos malos van a provocar divisiones que se van a seguir reproduciendo. Los conflictos, el desánimo, el rencor, la enfermedad se multiplican a consecuencia de un mal pensamiento. Quiere decir que la mente del ser humano asume lo malo muy rápido. Qué fácil es pensar mal. Qué fácil es tener un pensamiento equivocado. Y qué difícil es tener un pensamiento positivo, cuando esto debería de ser al contrario. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, nuestra mente ya no debe de asumir lo malo, sino debería de cambiar hacia lo bueno, que tiene como resultado que puede multiplicarse en cosas positivas. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, estamos hablando de la renovación de nuestro entendimiento. Miren, vamos a imaginar que tenemos una computadora y trabajamos con esa computadora. Si tenemos suerte, pues podemos darle mantenimiento y poderle reinstalar los programas. O no piensa en una computadora, en su celular. Pero, ¿qué pasa si esa computadora o si ese celular ya está muy desgastado? Pues seguramente habrá que cambiarlo, ¿verdad? O habrá que cambiarla.
Entonces, en cualquier caso, pues va a ser necesario borrar todo lo que tiene en la memoria. Si es una computadora, pues tengo que borrar todo lo que está en el disco duro. Y si es en un celular, pues tengo que borrar o llevarlo a que le borren toda la memoria. ¿Qué quiere decir? Tengo que renovar el contenido de esos aparatos. Yo no sé usted, pero a lo mejor ahora los chicos aprendieron la computación con sistemas mucho más sencillos. Yo no, cuando yo empecé a usar una computadora, yo empecé con el sistema operativo, el 2. No existía ni siquiera el Windows. Eso fue avanzando poco a poco. Y si por equivocación en ese sistema en el cual yo aprendí, en el sistema operativo, se teclaban 2 comandos contrarios, la máquina se trababa. Y entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Reiniciarla. ¿Y qué pasaba cuando yo la reiniciaba? Se borraba todo. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ahora, a veces se traban las computadoras y sí hay que reiniciarlas. Y cuando están fallando, hay que llevarlas con un experto para que quiten toda la información, que quede limpia. Lo mismo sucede con los celulares. En muchas ocasiones nos podemos levantar bien optimistas, bien llenos de energía, con deseos de hacer todo bien, para alabar al Señor, pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a contaminar nuestros pensamientos, empezamos a contaminar nuestra mente. Empezamos a alimentar esos pensamientos en cosas que van a empezar a competir con lo que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Y qué va a suceder? Pues va a haber un conflicto en la toma de decisiones. Y esto no es exclusivo de uno, a todos nos sucede. Entonces, tenemos que ser personas que nuestro entendimiento tiene que ser renovado, que nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Hay que borrar todo y empezar de nuevo y enfocarnos en lo bueno y en lo positivo. Vámonos a la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 12, y dice así la palabra de Dios en Romanos 12 del 1 al 3. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no tenemos que conformarnos con este siglo, y eso significa que no tenemos que quedarnos con los pensamientos mundanos, con los pensamientos negativos, con los pensamientos malos, y mucho menos imitar lo malo. A ver, esa es una realidad que vamos a enfrentar crisis, pero nuestra mente debe de enfocarse en lo bueno, en las oportunidades de superación. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, aunque eso o aunque eso nos haga parecer diferentes a los demás. Lo peor que puede pasar es que nos digan que estamos locos, ¿verdad? Pero si es por tener buenos pensamientos, pues la verdad es que esto sería grandioso. La palabra de Dios, amados, dice que el evangelio es locura. Así que bienvenido al mundo extraordinario del Señor, que hace lo imposible. Las obras de fe, hermanos, que podamos emprender, van a ser producto del pensamiento renovado que cada uno de nosotros tenga. Y esa es una decisión personal. Eso lo decide cada uno de nosotros. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 7, en los versículos 15 al 21, dice así la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Entonces, antes de que nosotros conociéramos a nuestro Señor Jesucristo, teníamos esa naturaleza mala, esa naturaleza corrupta, pero fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, porque Cristo se ha encargado de hacerlas nuevas. Entonces a veces podemos sentirnos desorientados porque queremos el bien, pero no lo hacemos. Y cuando damos una instrucción de quien debe ejecutarla, se detiene y pues ahí viene un conflicto. Cuando nuestros pensamientos y acciones son contrarios, nos vamos a detener, nos vamos a estancar. Hay momentos cuando vemos que todo se detiene. A veces sentimos que nuestra vida no avanza. Vemos que hasta tal vez nuestras reuniones de hogar no crecen, no crecemos como personas, que algo pasa en nuestras finanzas. Amados, ¿qué tipo de pensamientos estamos teniendo? ¿Qué tipo de mente estamos teniendo que hace que todo se estanque? Entonces, para poder avanzar y sentir que todo fluye hacia un buen lugar, pues tenemos que renovar nuestro pensamiento y sobre todo alejarnos del pecado. Tenemos que deleitarnos en la alabanza a Dios, en la palabra. Pero qué bueno que nos deleitemos en la alabanza, qué bueno que nos deleitemos en la palabra. Sin embargo, hay que ponerla en práctica. ¿Desde dónde? Desde donde lo estoy pensando. Porque para que yo ejecute una acción, primero la pienso. Sale de mi corazón. Por eso estábamos leyendo que guardáramos nuestro corazón, que guardáramos nuestros pensamientos. Romanos 7, 22 al 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí vemos cómo continúa hablando la palabra sobre esa naturaleza pecaminosa, en donde yo les decía, qué fácil es pensar mal, qué fácil es tener un mal pensamiento, un pensamiento equivocado. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos que ponerle un alto a esa vieja naturaleza. Tenemos que eliminar a esa vieja personalidad. Tenemos que ser renovados. Tenemos que desechar todo lo que nos ate al pecado. Y empieza en nuestra mente. Definitivamente todos tenemos metas, todos tenemos propósitos, todos tenemos anhelos, todos tenemos planes. Pero aquí lo importante es esa guerra que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente, que es la que no nos deja convertirnos en una persona nueva. Entonces, cuando nosotros estamos en esa lucha entre el pecado y la santidad, entre tener pensamientos positivos y negativos, pues a veces debatimos entre la fe y las promesas de Dios o en nuestros pensamientos, los pensamientos del mundo, empezamos a batallar. Si Dios nos dice que vamos a prosperar y nos va a bendecir, tenemos que creerlo, tenemos que llenar nuestra mente con ese pensamiento, aunque las circunstancias nos digan todo lo contrario. Los pensamientos, amados hermanos, compiten. Y tenemos que darle la victoria a todo lo bueno y todo lo santo, que es lo que le agrada a Dios. Tenemos que empezar en un proceso de renovación de nuestra mente para entonces poder liberarnos de esa vieja naturaleza del pecado. Porque esa vieja naturaleza del pecado es la que nos ata, es la que nos estanca en todas las áreas de nuestra vida. Romanos 7, 24 al 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesús es nuestro libertador. Jesús puede liberarnos de ese viejo hombre, de esa vieja personalidad, de esa personalidad pasada y darnos una nueva naturaleza que en todo tiempo esté buscando la voluntad de Dios. Tenemos que experimentar esa renovación de nuestra mente.
Tenemos que multiplicar los buenos pensamientos que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a pensar en cosas buenas y entonces vamos a tener resultados positivos. Pero eso depende de nosotros. Cada uno de nosotros decide si es libre de la vieja naturaleza, que es la que nos lleva al pecado, que es la que nos obliga a tomar decisiones en la carne y no en el espíritu. Pero a través de Jesucristo vamos a experimentar esa libertad de ese vicio que nos esclaviza. Tenemos que ser libres de esa enfermedad, tenemos que ser libres de esa ruina, tenemos que ser libres de todo lo malo que viene a inundar nuestra mente. Romanos capítulo 8, del 5 al 10, dice así la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, dice la palabra, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiere decir que nosotros tenemos que caminar todo el tiempo hacia Dios, agradándole con cada paso que damos, con cada decisión que tomamos, con cada cosa que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo creo que todos anhelamos y queremos una vida llena de abundancia, de paz, pero para que podamos alcanzar eso, pues tenemos que ejercitar nuestros pensamientos y entonces tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar y usted tiene que buscar pensar como Cristo. Tenemos que ejercitar la autoridad de Dios en nuestra vida. Esa autoridad que Dios nos dio cuando lo aceptaste como nuestro único y verdadero Salvador. Ahora bien, si nosotros queremos evaluar nuestra mente, pues yo le voy a dar un consejo. Hay que escribir por lo menos 5 pensamientos positivos sobre cada uno de nosotros, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo o esposa, si lo tiene, sobre el trabajo, sobre su negocio, sobre la iglesia. Si no somos capaces de poder hacerlo, hay que hacer un alto, hermanos, en este camino. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Renovar nuestros pensamientos. Los buenos pensamientos deben tener siempre el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Los buenos pensamientos tienen que estar antes del temor, antes de la amargura, antes del enojo, antes de la confusión. En nosotros tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Nosotros podemos sacar todo lo malo. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo un pacto con nosotros. Hay que desechar toda la información que no nos está sirviendo. Hay que borrar nuestro disco duro, hay que limpiar nuestro chip. Y ahora hay que empezar a alimentarnos de las promesas y de la palabra de Dios. Hay que tener pensamientos correctos. Hay que tener pensamientos buenos que agradan a Dios. Hay que llenarnos de pensamientos de fe, de pensamientos de bendición. Tenemos que declarar que nuestra mente ya es libre y es renovada a través de ese proceso que estamos caminando en Cristo Jesús. Y que ese proceso en el cual vamos, porque es un proceso y es un proceso es continuo, es constante, es perseverante. Ese proceso nos va a llevar de la vida natural, de la vida de los pensamientos equivocados, de la vida de no renovación en nuestra mente, a una vida sobrenatural que va a ser a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo. Tenemos que tomar la decisión de que todo lo que estorbe ya fue quitado y va a ser quitado y lo vamos a quitar. Y entonces en nuestra mente deben de quedar solamente pensamientos
que edifiquen nuestra vida personal y que nos volvamos en edificación para los demás. Amados, tenemos que pensar, tenemos que actuar como hijos del Padre que todo lo puede, como hijos de Dios. Nuestra mente definitivamente requiere ser renovada. Y es súper importante tener una mente renovada. Claro, claro. Súper importante tener una mente renovada. Si nosotros no lo entendemos, si nosotros no permitimos que sea Dios el que esté trabajando a través de su Espíritu Santo, pues vamos a estar en cuestiones complicadas, amados hermanos. Pero esta es una decisión. Esto es algo que tenemos que decidir, esto es algo que tenemos que poner en práctica. La palabra de Dios nos dice en Santiago que el Señor quiere que hacedores, no solamente oidores. Vámonos a Filipenses en el capítulo 3. Filipenses 3, los versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo Pablo habla sobre su meta de conocer a Cristo y enfatiza en una forma muy importante de dejar las cosas que nos atan y que nos impiden llegar a un nivel mayor de consagración para con el Señor. Nosotros necesitamos tener una visión clara de las áreas que necesitamos cambiar en nuestra vida y tenemos que nombrar nuestros gigantes para poder derribarlos uno por uno. Amados, la transformación de la mente es esencial para nuestra santificación y requiere la renovación de nuestro entendimiento. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que hablar cosas positivas como era lo que yo les estaba diciendo, tener tiempos de adoración, participar en ese proceso en el que vamos de santificación. La vida cristiana es un viaje largo, y a largo plazo. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que ser gentiles con nosotros mismos, sobre todo permitir que Dios use todas las situaciones de nuestra vida para que entonces seamos formados a imagen y semejanza de Dios totalmente. Y bueno, sí, podemos tener luchas, podemos tener experiencias que tal vez no nos agradan, pero todo esto es para acercarnos a Él y para hacernos personas más compasivas y complejas. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo en el capítulo 3, que estábamos leyendo, él nos habla acerca de esa transformación de la mente y cómo superar el pasado para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Así como en Él tiene que haber ese deseo de nosotros de conocer a Cristo, de llegar a ser semejantes a Él, pero nosotros, para llegar a conocer a Dios en esa manera íntima, tenemos que tener un grado de anhelo, de querer, de estar desesperados para poder estar con el Señor. Entonces, la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es la que va a traer esa renovación. Pero yo insisto, amados hermanos, eso es una decisión personal. Si nosotros no ponemos esa voluntad, esa deseo, ese anhelo, pues Dios no va a hacer nada a fuerza en nuestra vida. Es importante que cada uno de nosotros tome esa gran decisión de ser totalmente transformados, totalmente renovados. Entonces,
Nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de molde, un molde carnal y un molde espiritual. El molde carnal es la mente humana, es esa mente que puede ser cambiada y puede ser transformada, pero yo decido si tengo una mente con un molde carnal o con un molde espiritual. Y el molde espiritual es el diseño de Dios, de un estilo de vida. ¿Para quién? Para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Para que nosotros tengamos esa renovación de la mente, necesitamos un cambio. Necesitamos no conformarnos a lo que el mundo dice, a actuar como el mundo dice. Nosotros tiene que haber un anhelo de ser liberados. Tiene que haber un anhelo de ser transformados de adentro hacia afuera y entonces convertirnos totalmente en una nueva persona. Y tenemos que entregarnos con todas nuestras fuerzas, tenemos que perseguir la renovación de nuestra mente, porque la Biblia dice que esa es la clave para alcanzar la transformación, que es la renovación de nuestra mente. Dice, y no te adaptes a este mundo, sino tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y esa es una responsabilidad personal. Tenemos que buscar agradar a Dios haciendo su voluntad. Tenemos que buscar agradar a Dios para tener una transformación genuina. Una transformación genuina es un cambio radical, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y bueno, las mariposas sufren una metamorfosis. Es un ejemplo súper notable de esa transformación. Pasa de ser un animal poco atractivo a ser otro que se admira por su belleza. Y bueno, es un cambio radical. Y esta transformación, amados hermanos, se realiza por medio de la renovación de nuestra forma de ver las cosas. La mentalidad del hombre natural no puede producir el estilo de vida que agrada a Dios. El Espíritu de Dios produce una nueva manera de pensar, que es la que nos va a motivar a vivir en forma diferente. Entonces, así es como vamos a poder reconocer la voluntad de Dios y entonces poner en práctica lo que a Él le agrada. No lo que me agrada a mí, no lo que le agrada a las personas. Siempre tenemos que preguntar, ¿qué le agrada a Dios? Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, cómo estoy actuando, ¿le agrada a Dios? Entonces, nosotros cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva mentalidad para que pudiéramos discernir lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Entonces, a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, entonces el mundo va a poder ver a Dios a través de ¿quién? A través de cada uno de nosotros. Amados, no podemos permitir que nuestra vida sea conformada por las reglas de este mundo, porque sabemos que este mundo se caracteriza por la desobediencia a las normas divinas, por la rebeldía contra Dios, por la rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Voy a volver a decirlo, amados, esa es una decisión personal. Usted y yo tenemos libre albedrío. Usted y yo tenemos libertad de pensar, de actuar, de tener actitud, como nosotros querramos, ¿eh? Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, pues debería de prevalecer hacer su voluntad. Con esto termino, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo deseo, amados, que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y que podamos poner por obra cada una de las cosas, no solamente que nos habló el día de hoy el Señor, no, sino todo lo que nos habla todos los días, no solamente a través de estas enseñanzas, no solamente el domingo, sino también a través de nuestro devocional. Si somos personas que estamos teniendo ese tiempo de oración, ese tiempo de devocional diario,
Tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida, empezando por nuestra mente, con una mente renovada. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que cada una de las cosas que tú has puesto el día de hoy a través de esta enseñanza la llevemos a cabo. Porque el único objetivo, porque la única meta que tenemos es agradarte a ti, alabarte a ti, glorificarte a ti y que el mundo vea, Señor, esa transformación que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros como tus hijos a través de tu Santo Espíritu. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecido día, amados.